muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que el día de hoy sea una sesión muy productiva y que al cierre de la sesión no nada más salgan con las dudas que puedan llegar a tener, sino que salgan con un plan de trabajo muy específico que les permita estar en un nivel de cumplimiento necesario para que no tengan ningún conflicto y que además les ayude justo en la fase de la pandemia en donde estamos a que anticipen algunas acciones o actividades que les puedan llegar a ser útiles para retomar las actividades o para mantenerlas que probablemente ahorita actualmente tienen de la mejor manera y que esto a su vez pues se vea reflejado en la competitividad que podamos llegar a tener en cada una de las organizaciones y a su vez también nos ayude como país a ir mejorando. Como parte de la sesión o de la agenda del día de hoy, siguiente, por favor. Si puedes, ahorita me puedes asignar el control, te lo agradeceré mucho y ya yo me encargo de ir avanzando. Me gustaría que nos presentáramos. De entrada, un servidor, Rodrigo Arciniegas. Soy maestro en desarrollo organizacional. Tengo 18 años ya trabajando en el área de recursos humanos. Licenciado en Relaciones Industriales por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Todavía hace algunos años, mi último puesto dentro de una empresa, estaba como gerente de recursos humanos de una planta automotriz de poco más de 1,000 empleados, alrededor de 1,200, 1,300 empleados, una planta alemana que se dedica a hacer rodamientos. Yo estaba en el sitio que se encuentra ubicado en Irapuato, pero la planta tiene 80 plantas en todo el mundo. Aquí en México estaba esta planta de Guanajuato, hay una en Huejotzingo, hay otra dentro de Puebla, está un centro de distribución en la Ciudad de México. Y la experiencia muy particular que el día de hoy me gustaría compartirles es ver o incluir no nada más los temas técnicos, legales, sino cómo en la vida diaria y en la práctica se van fomentando, ¿no? Nuestra firma trabaja con poco más de 600 compañías, ya estamos llegando a las 700 compañías en todo el país. Algunos de nuestros clientes más grandes son armadoras, trabajamos con un Volkswagen, trabajamos con un Toyota, con un Honda, con un Mazda, por mencionar algunas, con un Daimler o BMW. Trabajamos también con los grupos automotrices más grandes, un Faurecia, un Continental, un Mahle, un Magna, un Racini, un Robert Bosch, también por mencionar algunos otros. Y así nos podemos seguir con otras 600 compañías que probablemente en nombre no son tan conocidas, pero lo más importante de nuestra firma es que regionalizan la información. Si nosotros llegamos con la armadora y le damos ciertas recomendaciones y después pasamos con la de un ladito, que probablemente es una metalmecánica que solamente le provee ciertos procesos CNC y son solo 50 empleados, pues las recomendaciones para ambas tienen que ser de primer nivel, pero hay que entender que las condiciones y características para cada una pueden llegar a ser distintas. Entonces, realmente nuestra intención como firma de consultoría es que trabajemos en un esquema global para meternos todos en esta industria multinacional y que podamos ser proveedores y que tengamos los requisitos de calidad y de cumplimiento para esta industria multinacional, pero también conociendo y respetando las condiciones regionales y características de cada una de las compañías, porque eso es la verdadera ventaja y fortaleza que pueden llegar a tener las mismas, ¿no? Por ahí dicen que no es lo mismo ser cola de león que cabeza de ratón, entonces entendemos a ambos para que en algún momento dado podamos hacer estas estrategias y el día de hoy no va a ser la excepción. Les voy a compartir también, le voy a pedir a mi compañera Lucía Galván, la licenciada Lucía Galván, que es quien se encarga de todo el área de jurídico en nuestra firma. Ella también va a ser facilitadora el día de hoy. Si gustas presentarte, Lucía, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Lucía Galván. Yo soy, como decía el licenciado Rodrigo, yo estoy como responsable del área jurídico dentro de nuestra firma, dentro de Catch. Y bueno, mi experiencia está del lado de Derecho Laboral. Sí soy licenciada en Derecho. Sin embargo, todas las actividades que yo he llevado a lo largo de mi experiencia laboral han sido dentro de los centros de trabajo. La experiencia busca fortalecer, o esta experiencia que nosotros queremos compartir con ustedes, busca fortalecer esos conocimientos legales laborales, pero desde el punto de vista de aquellos que lo hacemos en el frente de trabajo y de aquellos que desahogamos estos procesos de inspección por parte de la autoridad laboral. Pues a lo largo de esta sesión esperamos cumplir con esas expectativas y además cumplir y contestar todas aquellas dudas que ustedes pudieran llegar a tener a lo largo de la presentación.
Muchas gracias. También se encuentra por aquí la licenciada Rosalba Falcón, nada más que ella ahorita no tiene, no está del lado de los panelistas, pero les platico, Rose, como nosotros la conocemos, y ustedes también le pueden decir así, es quien se encarga de toda la parte de desarrollo organizacional en nuestra firma. Ella es quien se encuentra a cargo cuando nos solicitan algún curso, algún taller, seguir todos los sistemas de calidad que tenemos. Entonces, ella, al igual que Lucía y que un servidor, somos los facilitadores que estamos capacitados y habilitados para estos temas. En algunos otros temas se involucran algunos otros facilitadores y si es la primera ocasión que ustedes están relacionados con la información de nuestra firma, pues van a notar que el estándar normalmente es el mismo y ya nada más vamos particularizando en los contenidos y en aquellos participantes. Entonces, Rose es quien se encarga de esta parte de desarrollo organizacional. La sesión del día de hoy tiene algunos objetivos. Tenemos una agenda específica sobre los temas que vamos a tratar. Estamos arrancando puntuales 9:30 de la mañana, vamos a terminar puntuales 11 de la mañana. Y antes de regresarle el micrófono a la licenciada Lucía, les voy a comentar un par de indicaciones. La primera de ellas es que conforme vamos avanzando en la sesión, seguramente van a ir teniendo algunas preguntas. Ustedes pueden ir en la parte de abajo en su barra de herramientas y van a encontrar algo que se llama QIA, Questions and Answers. Ustedes pueden redactar una pregunta, conforme vayamos avanzando, la escriben ahí y a nosotros como panelistas nos van a ir apareciendo. Vamos a buscar el momento más óptimo en la sesión para poder ir contestando estas preguntas. Entonces, siéntanse abiertos de ver su pregunta. Si ustedes escriben una pregunta o tienen una pregunta que notan que ya está escrita por alguien más, la pueden votar y a nosotros nos la va a mandar un poco más arriba para que a mayor número de votos le demos esta prioridad a contestar estas preguntas que ustedes vayan teniendo. Van a notar también que sus micrófonos no están activos. Esto es porque en ocasiones estos webinars, por el volumen de gente, pueden llegar a tener un poco de limitación en el ancho de banda. Entonces, el estar limitados sus micrófonos y sus participaciones a través del micrófono tiene la intención precisamente de asegurarnos que todos mantengamos un ancho de banda estable que nos permita llevar sin inconvenientes de internet la sesión para que no se vaya a estar cortando la llamada. Sin embargo, pueden también, en caso de querer hacer algún comentario, hacer uso del chat. El chat también viene dentro de la misma barra de herramientas. Ahorita Claudia Chávez nos menciona buen día. Muy buen día a ti, Claudia, y al resto de los participantes. Entonces, ustedes pueden, reitero, hacer uso del chat para ir haciendo algún comentario. Reitero, si es alguna pregunta que quieran hacer a los panelistas, pueden utilizar la herramienta QIA, porque es la que vamos a estar implementando para poder ir atendiendo la reunión. Fuera de eso, pues no me queda nuevamente más que darles las gracias por acompañarnos, decirles bienvenidos y tratar de aprovechar la sesión lo más que se pueda para que podamos sacar adelante lo más rápido también al país. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Bueno, la agenda y los temas que vamos a ver particularmente el día de hoy, si los podemos avanzar, por favor. Vamos a empezar a ver acuerdos emitidos por la autoridad sanitaria. Es muy importante entender cuáles han sido estos acuerdos que ha emitido la autoridad sanitaria a través del Diario Oficial de la Federación, porque sin ellos nos va a ser imposible comprender aquellas acciones que está emprendiendo la autoridad laboral. Posteriormente vamos a conocer cuáles son estos criterios de emisión de inspecciones de la Secretaría del Trabajo a nivel federal, tanto en materia de esencialidad de los centros de trabajo, como en temas salarial, aunque vamos a ver particularmente ahorita el tema de la esencialidad, porque es a lo que se está enfocando de manera prioritaria la Secretaría del Trabajo. También vamos a ver otros aspectos en el tema salarial. Y finalmente, vamos a ver recomendaciones o cosas que ustedes les pueden ayudar a realizar para salir avante en estas inspecciones. Y sobre todo saber, bueno, todavía a estas fechas tengo dudas de si debo o no debo seguir operando. Adelante, por favor. Al finalizar este webinar, todos los participantes conoceremos los aspectos más importantes respecto a las inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo ante esta declaratoria de suspensión de las actividades no esenciales. Esperamos que al finalizar esta hora y media de participación podamos haber cubierto estas expectativas.
¿Cuáles son los beneficios de estar el día de hoy aquí con nosotros? Primero, conocer estos aspectos que me van a ayudar a identificar si mi compañía debe seguir operando o no. Por ahí todavía tenemos algunas dudas, porque particularmente a lo mejor mi empresa no se llama servicios médicos, pero probablemente está haciendo una parte esencial para la cadena de suministro de esos servicios médicos. Además, si ya yo determiné que mi compañía es considerada como una compañía esencial, ¿cómo atender una posible inspección por parte de la Secretaría del Trabajo? Adelante, por favor. Bueno, vamos a comenzar a conocer estos acuerdos emitidos y le vamos a dar una cronología de tiempo. Vamos a platicar de cómo es que lo hemos estado viviendo y cómo con el paso del tiempo se han estado haciendo estas publicaciones. Nos ha ayudado a entender muchísimo más lo que esta autoridad o este gobierno o esta administración ha querido interpretar o ha querido decirnos a aquellas personas que nos dedicamos a las actividades en los centros de trabajo y sobre todo aquellos a los que administramos los recursos humanos. Primero, si ustedes recuerdan, el pasado 24 de marzo se publicó el primer acuerdo en donde se establecían las medidas preventivas que se debían implementar para la mitigación y control del riesgo de este nuevo virus. En este primer acuerdo o en este primer documento, nos indicaba que había ya una suspensión de actividades no esenciales. Bueno, ¿de qué fecha a qué fecha? Del 30 de marzo al 19 de abril. Y además hacía una descripción de cuáles eran aquellas actividades que pudieran ser consideradas en ese momento como esenciales. Sin embargo, esa descripción de actividades pues nos generó algunas dudas porque yo estaba dentro de algunas cadenas de suministro, no eran claras algunos temas, entonces fue necesario que posteriormente se aclararan en el acuerdo del día 31 de marzo. De entrada, bueno, pues venía información de servicios de restaurantes, servicios de hoteles, y pues vemos que también las autoridades locales, también en su carácter de autoridad sanitaria, han ido dictando también medidas respecto a estos servicios. Entonces, bueno, pues más adelante vamos a ir viendo cómo también la autoridad se vio la necesidad de hacer las aclaraciones respecto a las dudas que fuimos haciendo varias personas que estuvimos haciendo presión para que esto sucediera, ¿no? Adelante, por favor. Definía, ya nos daba un concepto de personas vulnerables. Si ustedes recuerdan, cuando hubo modificaciones en la Ley Federal del Trabajo en el 2012 y con un antecedente a la pandemia de la H1N1 en el 2009, decía, bueno, ¿quién ya se había establecido quiénes en la ley eran personas vulnerables? Y únicamente hablaba de las personas o mujeres embarazadas o en periodo de lactancia o de los menores de 18 años. Sin embargo, y tomando en cuenta que se trata de temas de salud, que cada enfermedad es diferente y ataca a personas de manera diferente, el mismo acuerdo nos indicó que se nombraba o se definía como personas vulnerables a las personas mayores de 65 años, aquellas personas o grupos vulnerables o en riesgo de desarrollar alguna enfermedad grave, como eran las personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, etc., ¿no? Pero además venía un tema muy particular que nos pudo haber causado algún conflicto, que generó muchas dudas a los empleadores. Uno, el tema de la obesidad. Porque, bueno, si bien es cierto, México por ahí a veces está entre el primero y segundo lugar, se está peleando con Estados Unidos para obtener el primer lugar en casos de obesidad. Y también el tema de las personas con alguna discapacidad. Bueno, oye, si es una persona con discapacidad visual o auditiva que no tiene supresión del sistema inmunológico, ¿lo debo o no lo debo seguir teniendo en el centro de trabajo? ¿O lo debo o no lo debo considerar en estos procesos? A lo largo de cómo se ha ido moviendo la información y las aclaraciones por parte de la autoridad, bueno, pues están tomando obesidad, no sobrepeso, de acuerdo a lo que indica la Organización Mundial de la Salud, que es un índice de masa corporal superior a 30. Y en el tema de discapacidad, sí especifica aquellos, o nos aclara que pudieran ser aquellas personas que tengan supresión del sistema inmunológico, como por ejemplo síndrome de Down, o de aquellos que tomen medicamentos para fortalecer o mantener suprimido el sistema inmunológico, ¿no? Adelante, por favor.
¿Qué nos decía? Y creo que en ese momento aquellos que nos dedicábamos a este tipo de consultorías o aquellos que nos dedicamos a la administración de recursos humanos, en ese momento no quedaba muy claro a qué se refería con que las relaciones de trabajo se mantendrían o se aplicarían conforme a los contratos individuales o colectivos. Porque nosotros teníamos en la mente eso que venía en la Ley Federal del Trabajo, en donde pudiéramos nosotros pagar esa indemnización a los trabajadores a partir de que se declarara una contingencia sanitaria. Entonces, aunque nosotros no veíamos en el acuerdo la palabra contingencia, bueno, pues sí nos estaban diciendo que suspendiéramos las actividades. Entonces, se pudo haber interpretado en donde ya nos estaban dando una indicación. Sin embargo, la autoridad fue muy cautelosa porque tiene la visión desde el punto de vista de protección de los trabajadores, en que se conserven sus derechos. ¿Y a qué se refería con esto? Que no podíamos hacer descuento, que no podíamos dejar de pagar salarios a los trabajadores y por lo tanto lo puso aquí. Pero en ese momento, bueno, pues resultaba bastante complicado de entender cuáles eran la visión que pudiera dar la autoridad al respecto, hasta que finalmente después del día 30 ya hicieron algunas aclaraciones que nos generaron pues más certeza respecto a lo que esperaba como, de nosotros como empleadores, ¿no? Adelante, por favor. Dudas que en su momento surgieron y eran las que comentábamos hace un momento. Primero, ya era una declaratoria de contingencia sanitaria, o sea, yo ya pudiera aplicar, adelante, por favor, pudiera yo ya aplicar con el pago de la indemnización de salario mínimo del 429 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Por qué? Porque me estaban obligando a suspender actividades y si me están obligando a suspender actividades, entonces yo ya pudiera declarar, pudiera decir que la autoridad me está dando una instrucción y por lo tanto puedo aplicar lo que dice la ley, ¿no? De entrada, oye, ¿puedo seguir operando? No me queda claro, yo formo parte de esta cadena de suministros y no me queda claro si puedo, debo o no debo seguir operando. Y bueno, finalmente, ¿cómo mido este grado de obesidad? Lo que yo ya les decía, bueno, ya fueron surgiendo algunas respuestas y cómo es que se consideran a las personas con alguna discapacidad, cuáles son aquellas que pudieran seguir operando. Adelante. La que sigue, por favor. Después, el día 30 de marzo, nos hacen una declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y entonces, todos aquellos que administramos recursos humanos decimos, bueno, ya por fin dijeron que ya se va a decretar emergencia sanitaria, pero esperen, no dice contingencia, dice emergencia. Entonces, ya es una declaratoria de contingencia, solo que le pusieron algún nombre distinto, algún sinónimo. Y con ello ya puedo empezar a aplicar esta indemnización. Aún a esa fecha todavía seguía con dudas al respecto. Inclusive algunos sindicatos con las declaratorias de suspensión de actividades obligatorias, por ejemplo, en el caso de gimnasios, restaurantes, que daban estas autoridades locales, muchos empezaron a tomar en consideración este pago de esta indemnización porque para ellos significaba una obligatoriedad de suspender actividades. Sin embargo, como ya lo decía el acuerdo del día anterior, el acuerdo que vimos de manera anterior, se conservaban todas estas relaciones de trabajo y por lo tanto la no modificación de los salarios y las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores. Adelante, por favor. El día 31 se vuelve a publicar en el Diario Oficial de la Federación un nuevo acuerdo en donde en primer lugar se extendía el plazo ya no nada más al 19 de abril, sino hasta el día 30 de abril. Y además, hacía una descripción mucho más puntual de las actividades no esenciales. Ya decía aquellas, por ejemplo, en temas de servicios y prestaciones médicas, que eran considerados aquellos servicios del gobierno o esenciales para el gobierno, y en el sector de la economía o sector privado, decía financieros, recaudación tributaria y todos aquellos que están enlistados en esta presentación. Sin embargo, había muy particularmente un tema en que decía aquellas actividades cuya suspensión pudiera tener efectos irreversibles para su continuación. ¿Esto qué quería decir? Bueno, yo como empresa, sí decía, bueno, si cierro, después ya no voy a poder abrir porque ya no voy a poder tener los medios económicos para poder hacerlo, se pudiera interpretar que sí. Sin embargo, más adelante nos hacen una aclaración a qué se refería con estas actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles y no significa a pérdidas económicas, sino significa temas de, por ejemplo, hornos, cementeras, que más adelante vamos a poder revisar. Adelante, por favor. Además,
hacía en uno de sus párrafos una recomendaciones que debemos de tener en materia de mitigación del riesgo en los centros de trabajo que aún se pudieran continuar operando. La primera es no realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas. Deberán las personas lavarse las manos frecuentemente, deberán estornudar o toser aplicando la etiqueta respiratoria, no saludar de beso y además todas las medidas de sana distancia vigentes emitidas por la Secretaría de Salud Federal. Y eso es muy importante para aquellas empresas que aún continúen operando. El pasado 24 de abril también la Secretaría del Trabajo actualizó sus recomendaciones respecto a los centros de trabajo en cuanto a las mejores prácticas de seguridad y salud. Eso se los vamos a compartir al final con todos los documentos que vamos a poner en su correo para que puedan tener toda la información completa. Adelante, por favor. Posteriormente o finalmente, el pasado 21 de abril, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó un nuevo acuerdo en donde se amplía el plazo. Este plazo se va a ampliar hasta el día 30 de mayo, con la salvedad de que estas medidas pueden dejar de implementarse a partir del día 18 de mayo en aquellos municipios del territorio nacional que a esta fecha presenten baja o nula transmisión. ¿Eso qué quiere decir? Que si de acuerdo a los criterios que en su momento va a decidir la Secretaría de Salud Federal, determina que hay baja en la transmisión o hay nula transmisión de este virus en algunos municipios, se podrán levantar estas medidas restrictivas, pero eso será sí, solo sí, la Secretaría de Salud lo dicta. De manera adicional, pues también tendremos que esperar cuáles son estos criterios que en conjunto lanzará con la Secretaría del Trabajo para determinar cuáles son aquellos centros de trabajo que van a poder regresar a estas actividades el día 18 de mayo de manera escalada y cuáles son estas medidas de prevención que vamos a tener que tener de manera obligatoria para poder arrancar y evitar tener contagios en cada uno de nuestros centros de trabajo. Adelante, por favor. Vamos a empezar a ver cuáles son estos criterios de inspección y un poquito más adelante vamos a tener la intervención del licenciado Rodrigo respecto a cómo han estado haciendo las inspecciones ya de manera directa en cada uno de los centros de trabajo, cuáles han sido estas experiencias que han tenido algunas empresas que nos han podido compartir, porque no es lo mismo que lo podamos ver en la teoría a que lo podamos ver en la práctica y cómo se han estado desahogando estas inspecciones en cada uno de los centros de trabajo. Primero, quisiera comentar que la única facultad para determinar si era o no era una industria esencial era la Secretaría de Economía y envió unos números de teléfono y un correo electrónico en donde las empresas que pudieran llegar a tener dudas se pudieran estar comunicando para que pudieran determinar si eran o no eran esenciales. Varios de nuestros clientes estuvieron haciendo estas comunicaciones y aunque no era tan rápido como ellos esperaban esta determinación, sí obtuvieron esa carta en donde les indicaban la esencialidad y donde les invitaban a cumplir con estas medidas de mitigación del riesgo. Pero sí está contestando la Secretaría de Economía. Si alguno de ustedes llega todavía a tener alguna duda y aún no ha sido visitado por ninguna autoridad, yo les recomendaría que se comunicaran estos números de teléfono o este correo electrónico con toda la evidencia que ustedes pudieran llegar a tener, órdenes de compra, contratos con gobierno, cualquier situación que ustedes pudieran llegar a tener que pudiera evidenciar la esencialidad de sus operaciones, pues entonces que se pudieran estar comunicando a la Secretaría. ¿Ok? Adelante, por favor. ¿Qué autoridades me pueden revisar? Y eso es muy importante. No nada más puede acudir a revisarme la Secretaría del Trabajo. ¿Quién me va? Primero la Secretaría de Salud Federal. ¿Por qué? Bueno, porque es la autoridad que está llevando a cabo todas estas medidas o está dando la orden de que se lleven a cabo estas medidas. Primero ellos que me van a revisar la esencialidad. Si soy o no soy alguna de las empresas que está en alguno de los acuerdos publicados por la autoridad. Segundo, que se estén cumpliendo las medidas de mitigación dictadas en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y tercero, esta autoridad es la que me va a ordenar el cierre inmediato de mi centro de trabajo. Y más adelante les voy a poder compartir cuáles son las multas o cuáles son las sanciones que me puede aplicar la Secretaría de Salud a nivel federal.
También las leyes de salud a nivel local, tienen algunas sanciones. Sin embargo, ahorita vamos a platicar respecto a las sanciones de la Secretaría de Salud a nivel federal, puesto que es un acuerdo o es una instrucción que está girando esta autoridad. La Secretaría del Trabajo también lo puede ir a revisar, y ellos van a revisar también esta esencialidad, porque así lo tienen en los criterios de inspección, que un poquito más adelante vamos a ver. Ellos me van a revisar el cumplimiento de las medidas de mitigación de riesgos. ¿Qué quiere decir? Me van a revisar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores. Y además me van a invitar a cerrar o el centro de trabajo, pero no es en específico a bajar la cortina, apagar las luces, a cerrar como tal el inmueble, no, pero sí me van a decir que se paren de manera inmediata las actividades, que ningún trabajador deba de estar llevándolas a cabo y por lo tanto que los trabajadores se retiren del lugar, que para efectos, bueno, viene siendo lo mismo, ¿no? Y además, la autoridad del trabajo va a dar vista al Ministerio Público o a la Secretaría de Salud para que ellos ordenen la clausura del lugar, la clausura del inmueble, que son dos actividades diferentes. Uno, que es que se paren las actividades, o sea, que los trabajadores dejen de realizar lo que están haciendo, y además que me clausuren mi negocio. Ahora bien, también las autoridades locales, tanto estatales como municipales, son parte de esta cadena de autoridades de salud, o que tienen facultades para poder hacer cumplir estas leyes en materia de prevención de la salud, como las secretarías de salud locales, las secretarías de economía locales y las secretarías de trabajo de manera local para la mitigación de riesgos a los que están expuestos los trabajadores. También dentro de sus facultades, las autoridades locales, por los temas de uso de suelo, pueden llegar a clausurarme el establecimiento. Entonces hay que tomarlo en cuenta, que todas estas autoridades pueden llegar a revisar. Adelante, por favor. Estos son ambos criterios que fueron publicados o emitidos por la Secretaría del Trabajo para poder realizar las inspecciones a los centros de trabajo. Al final de la presentación, también con mucho gusto les vamos a hacer llegar el documento completo. Está el primero, que es criterios aplicables para el desarrollo de inspecciones extraordinarias derivados de esta declaratoria de emergencia, y tiene que ver el primero con la esencialidad o no de los centros de trabajo, y particularmente este primero es el que vamos a tocar con mucho más detalle el día de hoy, que es el que la materia de esta sesión, sobre todo para aquellas empresas que aún continúan laborando y que pudieran hacerse acreedores a una sanción. Y bueno, hemos tenido contacto con la autoridad laboral y nos ha dado indicaciones que por lo pronto están haciendo revisiones en los centros de trabajo con este primer criterio. Ahorita por lo pronto no están haciendo revisiones a aquellos centros de trabajo por temas de salario, pero sin embargo, de todas maneras, también en las recomendaciones vamos a tocar también este tema de los salarios, precisamente porque están buscando que por lo menos que no se haya pagado este mínimo o esta indemnización a los trabajadores en caso de que se hayan convenido o se haya realizado una modificación temporal de las condiciones de trabajo. Pero bueno, eso también lo aplicaremos un poquito más adelante. La que sigue, por favor. Una más. Primero, para las consideraciones generales que tenemos que tener en estas inspecciones. Solo serán visitados aquellos centros de trabajo que cuenten con una denuncia por parte de algún trabajador. Entonces, la Secretaría del Trabajo, por su esquema de trabajo en esta administración, por su Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal, por los compromisos en el TEMEC, tiene la obligación de fomentar la comunicación respecto a los derechos que cada trabajador tiene, y por lo tanto en redes sociales, en televisión, en todo lo que se pueda, van a estar promoviendo que los trabajadores denuncien a aquellos centros de trabajo que no están cumpliendo con lo que marca la Ley Federal del Trabajo. Entonces, tenemos de entrada los números de teléfono que giró o que emitió la Secretaría del Trabajo para la atención, tanto en la Profedet como en la misma Secretaría del Trabajo. Y además, pues ya tenemos algo que se llama Procuraduría Digital. En esta Procuraduría los trabajadores van a poder hacer denuncias de aquellos centros de trabajo que se hayan considerado que los despidieron de manera injustificada, o que me suspendieron labores sin goce de sueldo, o algo que al trabajador no le haya parecido respecto a su salario. En este lugar lo van a poder realizar, y con eso
posteriormente pues nos van a estar mandando inspecciones extraordinarias de la Secretaría de Trabajo. Adelante, por favor. Es muy importante que sepamos que durante estas semanas, que son las que están considerando como de mayor contagio o aumento en los contagios de este virus, van a aumentar la revisión en los centros de trabajo que continúen operando. Y lo más importante, bueno, pues para determinar si son o no esenciales. Y además, que si son esenciales, cuenten con las medidas de mitigación del riesgo necesarias. La que sigue, por favor. Muy importante, hay que capacitar al personal de primer contacto, vigilancia, recepción, mostrador, etcétera, para que puedan recibir una posible inspección. Hay algunos centros de trabajo en donde se enviaron, aunque son esenciales, se enviaron a personal administrativo a hacer home office para disminuir la cantidad de gente en cada uno de estos lugares. Entonces puede ser que quien normalmente las atiende no se encuentre en el centro de trabajo, entonces es muy importante que estas personas de primer contacto estén capacitadas para poder identificar quién es un inspector y que se comunique de manera inmediata con una persona que ustedes designen para que pueda acudir o para que pueda ayudarles a empezar a atender a este inspector, porque la inspección se va a llevar a cabo sí o sí. No puedo yo justificarme con la autoridad diciendo, híjole, es que no hay nadie que te pueda atender, porque automáticamente ellos lo van a notar como una negativa de inspección y puedo ser sujeto a una sanción, ¿ok? Y además también muy importante que dentro de sus primeros contactos o esta persona que tenga primer contacto, tiene que aplicar las medidas de mitigación del riesgo desde ese momento con el inspector, porque el inspector empieza a revisar desde el momento en que llega al centro de trabajo y dice, hola, soy un inspector y traigo este oficio, ¿no? Desde ese momento van a empezar a evaluarlos. Si el inspector en ese momento se da cuenta que sus personas de primer contacto no están llevando a cabo las medidas de mitigación del riesgo, también lo va a notar en el proceso de inspección. Ustedes tienen todo el derecho de validar que el inspector se encuentre debidamente identificado y además que sea una persona autorizada. En cada uno de estos gafetes de los inspectores o de cualquier autoridad tienen un número de teléfono o una página de internet en donde ustedes pueden revisar la validez de esta persona. Además, y eso es muy importante de la revisión documental, y eso es uno de los mayores cambios que ha tenido la Secretaría del Trabajo a partir de esta administración, es que no nada más hacen una revisión documental, muchas de las personas que atendíamos inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo eran, bueno, nos sentamos en la sala de juntas, en la oficina del gerente de recursos humanos y préstame las carpetas, ok, ya lo tienes todo en papel muy bonito, perfecto, y si hablaba, tráeme 3 testigos y tú le llevabas al que tú quisieras, y pudiera verse un poco viciada la inspección. Hoy por hoy, el inspector va a llevar a cabo revisiones visuales y eso es muy importante para cuando ustedes tengan futuras inspecciones. Los inspectores tienen la orden de hacer darse una vuelta por todo su centro de trabajo, pero además platicar directamente con los trabajadores para validar que la información que ustedes les estén dando en documentos o les estén platicando que está sucediendo en su centro de trabajo, efectivamente se esté llevando a cabo. ¿Qué documentos o elementos me van a inspeccionar? Si me ayudan, por favor, abriendo el archivo en Excel. Este es una extracción de ese documento o ese criterio por parte de la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, este documento les va a ayudar a facilitar la inspección, porque ustedes ahí en la parte de medio en donde dice respuesta, ya pueden ir colocando sus datos para en el momento en que llegue el inspector sea mucho más fácil poder contestar toda esta información y que pudieran hacerse llegar a la mano y poderla poner en una carpeta. Primero, les van a preguntar su nombre o razón social, su domicilio, el teléfono, fax, quien lo tenga, correo electrónico de la persona que está atendiendo la inspección. Les van a solicitar acta constitutiva y sus reformas. En esta parte es muy importante que ustedes tengan toda la información o todas las actas constitutivas, bueno, el acta constitutiva y las reformas a la mano, porque a veces es información que pensamos que no vamos a necesitar. Hay empresas que han cambiado de nombre durante los últimos 10 años por cambio de socios, cambio de lo que ustedes quieran, y han hecho actualización en sus estatutos y en la actividad que realizan. Por una u otra cosa, cuando se cambia de dueño, o sea, la sociedad sur tiene alguna actualización,
también hacen cambios en este objeto social. Y es muy importante que tengan todos, porque me he topado con empresas que me dicen, esta es mi acta constitutiva. Oye, pero así no te llamas. Ah, no, es que me he llamado como de 10 cosas diferentes en los últimos tantos años, ¿no? Bueno, necesito todas esas actas para que el inspector vaya ligando el nombre del centro de trabajo hasta llegar al último, y además que tenga la actualización de ese objeto social, porque del objeto social también va a desprender el que se determine qué es o no es esencial la actividad, porque iba del objeto social en esa acta constitutiva va a decir, bueno, elaboración de insumos médicos para tal, 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 elaboración de material, tal, tal. En eso es en donde se va a fijar mucho el inspector. Perdón, se perdió un momentito mi audio. Va a estar revisando, es también muy importante, ahí está la página del INEGI en donde ustedes van a poder validar este número. Les va a preguntar su esquema de seguridad social. Todos quienes trabajamos en empresas particulares estamos bajo un esquema de seguridad social del IMSS. Y para ello vamos a tener a la mano nuestra tarjeta patronal y nuestro último pago mensual y bimestral del Seguro Social. Vamos a tener también a la mano la última declaración de prima de riesgo, y con esta declaración de prima de riesgo vamos a sacar nuestra clase, nuestra prima, y muy importante que la podamos tener ahí a la mano, ¿no? Además, también ahí mismo en nuestra declaratoria de prima de riesgo vamos a tener la actividad que tenemos registrada ante el Seguro Social, y esta deberá coincidir con las actividades que tenemos como objeto de la sociedad. También hay que pedir nuestras áreas de finanzas, y son áreas completamente diferentes de las áreas de contabilidad. Hay que pedirles una constancia de situación fiscal actualizada, y para poder demostrar también dentro del RFC cuál es el objeto de la sociedad. Respecto al establecimiento, ¿qué nos van a pedir? Hay que identificar en la parte del centro, hay que marcar con una X si nuestro centro de trabajo tiene un almacén, tiene oficinas administrativas, tiene áreas de producción, patio de maniobras, taller de mantenimiento, centros de servicios o ventas, o tiene otros. A nuestra área de seguridad e higiene o a nuestra área de mantenimiento hay que pedirle, por favor, que nos indique las dimensiones del centro de trabajo, los metros de construcción y los metros cuadrados de superficie total del predio. Esta información él la va a determinar, o también la va a utilizar para poder validar que efectivamente no tengamos hacinamiento de personas y pudiera llegar a ser un riesgo de tanta gente en un solo lugar de trabajo. También nos van a preguntar temas de contratistas. Recuerden que es obligatorio tener una carpeta legal de cada uno de nuestros contratistas, llámese mantenimiento, comedor, transporte, vigilancia, intendencia, sorteadora, o cualquier otra persona que se encuentre de manera habitual en nuestro centro de trabajo realizando una actividad de subcontratación. ¿Qué nos van a pedir de estas personas? Primero, el nombre o denominación social de la empresa, la actividad que realiza esta empresa, el domicilio y el número de trabajadores de la empresa contratista. Y sobre todo, en el recorrido, el inspector va a validar que estas personas también estén cumpliendo con estas medidas de mitigación del riesgo. Información general que nos va a pedir de los trabajadores. Primero, el número total, no el número total de trabajadores que en ese momento se encuentran. Bueno, eso también nos lo va a pedir, pero de manera general, el número total de trabajadores en nuestro objeto, por hombres, mujeres, sindicalizados de planta, eventuales, no sindicalizados. Nos va a pedir su tipo de contratación, cuántas personas discapacitadas tenemos, menores de edad, mujeres en periodo de lactancia o en estado de gestación, número de trabajadores que se presten por un tercero, cámara patronal a la que pertenecemos, sindicato, tipo de contratación,
fecha de celebración o prórroga de contrato colectivo, capital contable, domicilio fiscal, y si podemos darle un poquito más para abajo, y nuestra licencia de uso de suelo, el número de permiso de nuestra licencia de uso de suelo. Y aquí es importante también comentar que esta información, sobre todo si tienen área de seguridad y higiene, les pediría que la tuvieran muy específicamente identificando, estas personas están embarazadas, estas personas en riesgo de lactancia, estas personas tienen tanta edad, por ejemplo, aquellas que pudiéramos llegar a tener mayores de 65 años o mayores de 60 años. Estas son las personas que tengo con estos padecimientos por los cuales yo consideré que son personas vulnerables de acuerdo a la lista que emitió, a los acuerdos que emitió la autoridad sanitaria, y es por ello que estas personas no se encuentran en el centro de trabajo. Es muy importante ponerlos en esa lista para que la autoridad sea mucho más fácil de identificarlo y los pueda validar en el momento de que haga la inspección ocular. Del proceso productivo es una parte fundamental de la inspección si su empresa se considera, o ustedes consideran que su empresa es una empresa esencial. Primero, hay que hacer una descripción del proceso productivo. Y esto es desde que ustedes reciben el material, no sé, y sobre todo hacer énfasis en aquel producto que sea considerado como esencial. En este apartado quisiera ser muy puntual porque la misma autoridad está, como está inspeccionando, es si yo hago en una línea algo esencial, pero en otra hago otra cosa que no tiene nada que ver y estoy aprovechándome de que pudiera llegarse a considerar como algo esencial para hacer otra actividad distinta y continuar trabajando o operando de manera normal en mi centro de trabajo, no lo debería de estar haciendo. Debo de tener solo aquellas personas que se dediquen a la fabricación de lo estrictamente indispensable. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo voy a definir yo mi proceso productivo? No sé, se reciben las láminas de acero, se pasan al área de corte en tal máquina, una vez cortadas van a pasar a hacerse esto y se van a hacer partes para respiradores mecánicos y una vez terminado se dejan en bodega y en bodega pasa el cliente por ellos. O sea, lo más específico que ustedes puedan tener esta descripción de la actividad. Porque hay empresas que se han estado dedicando a hacer otra cosa diferente. Por ejemplo, hay algunas automotrices que van a fabricar ventiladores. Hay algunas empresas, por ejemplo, aquí en León, hay mucha máquina de coser por todos lados. Se llaman pues puntadores aquellos que fabrican zapato o hacen el proceso de máquina de coser en el zapato. Entonces, se están dedicando a hacer cubrebocas, por ejemplo, o mascarillas. Entonces, probablemente en su acta constitutiva no diga que se dedican a eso, pero por la necesidad han tenido que cambiar su giro y por evidentes razones, ya que está en la autoridad cerrada, pues no han podido hacer estos cambios en sus objetos sociales, pues los han tenido que hacer. Entonces, especifiquen ese proceso productivo para justificar la esencialidad de sus operaciones. Ahora bien, ¿cuáles son los productos o subproductos obtenidos? Hay que describirlos perfectamente. Después de todo este proceso que platicamos, obtenemos partes para ventiladores mecánicos, cubrebocas, lo que sea que ustedes hayan justificado de esas características esenciales en su compañía. Además, hay que presentar contratos con gobierno preferentemente, porque todos aquellos proveedores de gobierno tienen esta característica de esencialidad. Cartas, órdenes de compra vigentes de clientes considerados como esenciales. Por ejemplo, si ustedes le fabrican las cajas de cartón para los medicamentos, para alguna farmacéutica, pudiera llegar a considerarlo la autoridad como que son parte del proceso de la cadena de suministro esencial. Ojo, si ustedes hacen esa caja de cartón para los medicamentos, pero en otra área hacen cajas de cartón para las pizzas, entonces les va a pedir que cierren el área que no tiene nada que ver con las cajas de cartón para los medicamentos. Entonces, eso consideren. Y bueno, la maquinaria y equipo con la que cuenta, hay que hacer un resumen, sobre todo, o sea, no necesitan poner las 20,000 máquinas que pudieran tener, pero sí las más importantes, y sobre todo aquellas maquinarias que fabriquen los productos que se pueden considerar como esenciales. Si me ayudas a bajarlo un poquito más. Las medidas de mitigación del riesgo. Todo lo anterior era para determinar si éramos o no éramos esenciales. Si en ese momento ya el inspector determinó, bueno, está bien, si estás dentro de la esencialidad, él va a empezar a revisar las medidas de mitigación del riesgo. Si también en ese momento el inspector puede decir, ¿sabes qué? No me has comprobado, no hay suficientes medios o elementos para determinar
que estás dentro de la cadena de suministro de lo esencial o que eres una empresa con actividades esenciales, te voy a pedir de la manera más atenta que suspendas actividades. Hemos tenido la comunicación por parte de algunas empresas en donde nos dicen, bueno, pues me da chance por lo menos, oye, déjame terminar lo que tengo porque si no se destruye, bueno, pues ahí se espera algunas horas. Oye, fíjate que lo que tengo, si no lo termino en tantos días, se me echa a perder. Han tenido un criterio de máximo 7 días que tú le puedas dar la indicación al inspector en que pueda revisar o regresar a revisar nuevamente que el centro de trabajo ya esté cerrado. Hay algunas empresas por parte de la autoridad nos comentaba, bueno, si tú me dices, ¿sabes qué? En 30 días ya puedes venir para que veas que ya cerré. O sea, no es algo lógico, entonces están tratando de sí dar oportunidad, pero tampoco que sean, tampoco excesivo el tiempo que tú determines para poder concluir con estos temas. Ya determinaron que si eres esencial, entonces van a hacer la revisión de estas medidas de mitigación del riesgo. El primero, en las reuniones o congregaciones de más de 50 personas. Hay que demostrar que el centro de trabajo se aplican medidas de higiene de la Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿Eso qué quiere decir? Lavado frecuente de manos, el estorno de etiqueta, no se saluda de beso, de mano, etc. Tengo que asegurar que mi centro de trabajo esté tapizado de información para prevención del riesgo a mis trabajadores, que por todos lados exista el lávate las manos, usa un gel antibacterial. O sea, las medidas de mitigación deben de ser al extremo, porque aún y que yo pueda ser considerado como esencial, si no estoy llevando a cabo las medidas de mitigación del riesgo, también me van a sancionar. También me van a pedir que suspenda actividades. Entonces, es muy importante el que esas medidas se estén llevando al extremo. El pasado 24 de abril les comentaba que la autoridad actualizó esta guía de acción para los centros de trabajo ante esta pandemia y vienen el que debes de tener lugares más cercanos para que la gente se lave las manos o que debes de parar de tener ciertos ritmos para que la gente pueda irse a lavar las manos, pueda acudir al baño y se mantenga en estado de higiene. Entonces, es muy, muy importante que entre más información tengas en el centro de trabajo y entre más medidas tengas para mitigación del riesgo, entre más las exageres, mucho mejor. Además, también te va a preguntar cuáles son estos protocolos que tú tienes para la atención de esta emergencia. Por ejemplo, oye, a la entrada les tomo temperatura, a la entrada les pido esto. A las personas que me dicen que tienen alguna síntoma de la enfermedad, en automático no entra. O sea, todo es aquello que tú hayas determinado para evitar la mitigación, la transmisión del virus en tu centro de trabajo, es bienvenido y te lo va a tomar como válido el inspector. Ahora bien, este personal considerado como vulnerable, te lo va a pedir, como les comentaba yo hace un momento, el listado de este personal, identificando por qué. O sea, por qué tú determinaste que esta persona fuera considerado como vulnerable. Además, con ese listado va a acudir al lugar de trabajo para validar que esas personas no se encuentran. Y además, le va a preguntar a sus compañeros, así de, a ver, dime en qué área está Juanito Pérez. No, pues Juanito Pérez está en la prensa. A ver, vamos a las áreas de prensa, ¿no? A ver, compañeros, ustedes conocen a Juanito Pérez, sí, pero no está porque está enfermo y lo mandaron a su casa. O porque es vulnerable y lo mandaron a su casa. Entonces, hay que tener como esa información siempre a la mano. Y además, hay que tener las nóminas de por lo menos una semana antes de que los hayas enviado a su casa. O si puedes tenerlas de una vez desde el 15 de febrero a la fecha, en caso de que el inspector las solicite para que él pueda validar de que efectivamente se esté respetando el pago del salario al 100% de estas personas, que no haya habido alguna modificación en el pago del salario de este personal. Y bueno, como complemento, en caso de que llegues o la autoridad pueda llegar a tener una denuncia por temas de salario, hay que tener las nóminas desde el 15 de febrero a la fecha de la inspección de todos los trabajadores. Hay que tener a la mano también contratos individuales y contrato colectivo. Y hay que tener en su caso y en aquellas empresas que hayan elaborado o hayan realizado un convenio de modificación de condiciones de trabajo porque disminuyeron o bajaron sueldo o prestaciones, este convenio hay que tenerlo ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Por ahí tengo entendido que nos acompaña gente del Estado de México también todavía. Por ahí emitió la Secretaría del Trabajo a nivel estatal un comunicado en donde te pide que cómo van a ser las citas para
estos ratificación de convenios, que solamente las juntas están abiertas para eso, o sea, no puedes hacer demandas, no puedes dar seguimiento a un asunto, solamente están abiertas para estos convenios. A nivel nacional, tenemos entendido que todas las juntas están abiertas para este tipo de ratificación de convenios. Muy bien. Si podemos regresar, por favor, al PowerPoint. Y la que sigue, por favor. Recomendaciones generales después de haber visto todo este listado de documentos y todo este proceso de inspección que se puede llevar a cabo por parte de la autoridad. Primero, elaboren ustedes un pequeño protocolo, un cuadrito, algo en donde le puedan ustedes decir qué va a pasar o cuál es el actuar o la actuación que se debe llevar a cabo en caso de una posible inspección. Lo primero, ¿quién es el responsable de esto? Y hay que informar de ello a este personal de primer contacto. ¿Quién va a ser el responsable de cumplimiento de las medidas de mitigación de riesgo de contagio? Si bien es cierto, si ya mandaron a ustedes a la gente de recursos humanos a su casa para evitar que esté la mayor cantidad de gente posible ahí en el centro de trabajo, pues bueno, ¿a quién van a nombrar como responsable de que se estén llevando a cabo estas medidas de mitigación del riesgo? ¿Quién va a estar como representante de estas comisiones de seguridad y higiene validando que se estén llevando a cabo estas medidas, ¿no? Y además, ¿cuáles son los pasos a seguir en caso de indicación de cierre inmediato? ¿Qué pasa si yo, a pesar de que muestro la información a la autoridad y la autoridad me dice, ¿sabes qué? No eres esencial, y te pido que pares actividades o que cierres el centro de trabajo? Bueno, pues, ¿qué va a pasar en ese momento? Ya tengo programado transporte, ¿cómo voy a regresar a la gente a su casa? ¿Cómo voy a parar el turno? ¿Cómo voy a entregar? O sea, que tengamos todo el qué pasa si me dicen que cierre ya en este momento, porque yo todavía estoy en la línea muy delgada si soy o no soy esencial, pero me determinan que al final no lo soy. Adelante, por favor. Hay que tener a la mano los documentos que ya enlistamos, ¿no? Todo aquello que ya sea documental, tengan en una carpeta, ya sea física o electrónica. Si la tienen en físico, pues bueno, ustedes, en caso de que sea muy lejos el lugar en donde ustedes se encuentren o la persona que vaya a atender la inspección se encuentre muy lejos y el inspector tenga que empezar a desahogar la inspección, bueno, pues que ustedes le puedan decir al guardia, esta carpeta se la vas a prestar a la persona en lo que yo llego, ¿no? Para que él pueda estar revisando la información. Adelante. Y además, bueno, en este archivito de Excel, si ustedes lo van contestando en la columna del centro, pues ustedes ya llenaron esta información y el proceso va a ser mucho más fluido. Hay que hacer énfasis en los documentos que demuestran la esencialidad de la operación. Por ejemplo, en su acta constitutiva ya tener separado dónde viene ese objeto social. Tener bien identificados contratos de gobierno, contratos con clientes, órdenes de compra, todos esos documentos que me ayuden a acreditar la esencialidad de mi operación, hay que tenerlos a la mano. La que sigue, por favor. Hay que asegurarnos, dentro de ese nombramiento, de quién va a ser el responsable de validar las medidas en el piso o en el área productiva o en el centro de trabajo, quién va a ser el responsable de esas medidas. Hay que asegurarnos de que se esté revisando de verdad, de manera continua, que estas medidas se estén llevando a cabo. Porque siempre nos pasa, a todos los que nos dedicamos en recursos humanos, decimos, no, sí, yo todo tengo, pero justo en el momento en que el inspector está, alguien no lo está haciendo. Entonces, eso nos puede acarrear problemas muy serios. Entonces, es bien importante que no seamos permisivos en las medidas de mitigación del riesgo. Adelante, por favor. Y una más, por favor. También en caso de que yo haya sido determinado como esencial, ¿nos regresamos una, por favor? Gracias. En caso de que yo haya sido considerado como esencial, hay que mantener a nuestros trabajadores informados de esto y platicarles, comunicarles la importancia de ello. Hay muchos trabajadores, en redes sociales hay un movimiento muy fuerte en todas las empresas, en la página de la Profedet, en la página de la Secretaría del Trabajo, en todo aquello donde un trabajador se pueda quejar, en donde dice, es que mi empresa ya me debería de tener en mi casa y me tiene trabajando todavía, ¿no? Entonces, estas páginas, por ejemplo, yo las saqué directo de mi Facebook, son páginas en las que yo sigo para validar cómo está el movimiento en redes sociales
en donde dice, bueno, de entrada no súper fatalistas, maquiladoras se convierten en invernaderos de COVID, ¿no? Trabajadores fueron obligados a ir a trabajar, abusos patronales en tiempos de coronavirus. Entonces, de verdad a la gente le tiene que quedar muy claro cuál es la importancia de la actividad que están haciendo, por qué tienen que estar ahí, y que si ellos no van y si ellos no están realizando esta actividad, pues muy difícilmente se va a poder cumplir con la cadena de suministro y no se va a poder cumplir también con estas medidas que el gobierno necesita para temas de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es muy importante que la gente tenga conocimiento de esto, del por qué se está llevando a cabo. Y además hay algunos lugares como en el Estado de México, en el Distrito Federal, en la zona metropolitana de Monterrey, si mal no recuerdo, donde ya les están prohibiendo como mucho acceso a las calles por medidas de control directamente a la autoridad local, donde en algunas ocasiones están solicitando que tengan alguna carta o algún oficio por parte de su centro de trabajo, sí, para validar que efectivamente deben de estar ahí laborando. Entonces, si ya su municipio o ya su estado lo está pidiendo, bueno, pues tengan listos esos documentos para que sus trabajadores no les puedan impedir el que vayan al centro de trabajo. La que sigue, por favor. Las medidas para mitigar el riesgo de contagio en el centro de trabajo deben aplicarse de manera estricta. Recuerden que en caso de contagio, tu centro de trabajo será cerrado aún y que sea considerado como esencial. Eso es muy importante. Un poquito más adelante el licenciado Rodrigo se los va a platicar. Hay también movimientos en redes sociales en donde ya hay manifestaciones de trabajadores, donde les están publicando en sus páginas directamente en los centros de trabajo de, es que en esta empresa me obligaron a ir a mi papá y ya falleció él y fallecieron sus compañeros y la empresa no está haciendo nada. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Las medidas para mitigar el riesgo deben de aplicarse de manera estricta, sí o sí. Y bueno, finalmente, estas son algunas multas en las que nos podemos hacer acreedores en caso, ya sea de no aplicar estas medidas de mitigación del riesgo o de continuar operando en caso de que mi compañía no sea considerada como esencial. En primer lugar, las previstas por la Ley Federal del Trabajo, en donde me indican en el artículo 994, fracción 5, que va desde 250 a 5,000 UMAS al patrón que no observe en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos. Y es muy importante, de acuerdo también con el 992 de la misma ley, se puede aplicar por cada uno de los trabajadores que se encuentren en el centro de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo a 15 trabajadores, bueno, pues la multa, estos 255,000, me lo van a cobrar por cada uno de aquellos que yo ponga en riesgo. Si tengo 1,000 trabajando, pues también va a ser por cada uno de esos 1,000 que yo pueda tener ahí en riesgo, ¿no? Y bueno, como se trata de un tema de salud, también me puedo hacer acreedores a las multas que establece la Ley General de Salud. Primero, es importante que sepan que la autoridad, en el 411 dice que la autoridad sanitaria puede suspender las actividades o servicios en aquellos lugares en donde se ponga en peligro la salud de las personas. Aquí está el fundamento en donde me pueden cerrar en caso de contagio. Segundo, en el 417 me dice que puedo, perdón, el 416 dice que me pueden sancionar, que van desde sanciones administrativas o incluso penas que correspondan cuando sean constitutivas de un delito. Si esto se puede considerar como un delito, ya fueron, me revisaron, me dijeron que cerrara y no cerré, entonces incluso pudiera tener ahí temas penales, ¿no? Y bueno, en el 417 me habla cuáles son estas sanciones administrativas. La primera, la amonestación con apercibimiento. Es, señor, necesito que cierre. La segunda, multa, y esa es altísima, de 6,000 hasta 12,000 veces el salario mínimo general por mantener abierto, de acuerdo al 421. Ahí dice cuál es la multa que yo puedo llegar a tener. También me pueden clausurar de manera temporal o definitiva el centro de trabajo. Y además me pueden arrestar hasta por 36 horas. ¿Y a quién? Pues al representante legal de la empresa, en este caso. O si mis guardias se niegan a permitir el acceso o a los inspectores o a aquella persona que se niegue bueno, ya sea atender o agreda a estas personas, bueno, pues pudieran llegar a ser acreedores a sanciones y multas.
De entrada, bueno, pues por mi parte, en este tema de presentación o tema legal, sería todo. Yo me quedo por aquí esperando cualquier duda que ustedes pudieran llegar a tener y por lo pronto les cedo la palabra al licenciado Rodrigo, que les va a platicar sobre temas de cómo se están llevando en la práctica y algunas conversaciones que hemos tenido con la autoridad laboral para que ustedes puedan llegar a tener un panorama todavía mucho más amplio de estas inspecciones por parte de la Secretaría del Trabajo. Muchas gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Lucía. Creo que la información es clara y sobre todo ahorita con la documentación que se les va a hacer llegar, ustedes deberían de tener la oportunidad de ir armando este expediente para asegurarse de que en cuanto llegue un inspector tengan primero toda la información y segundo, que en medida de lo posible procuren atenderla lo más rápido posible, ¿no? Eso es muy útil tanto para ellos como para ustedes. A ellos les interesa porque tienen 5 o 10 inspecciones que realizar al día. Entonces, si ustedes ya tienen toda la documentación preparada, para ellos es oro molido. Y viceversa, entre más rápido ustedes puedan llegar a atender la misma inspección, también ayuda a que no exista algún riesgo, algún trabajador que llegue por ahí luego, ya ven cómo somos, y anda por ahí de grillero, o que probablemente identifique alguna de las otras condiciones que no necesariamente nos interesa o que no sea de lo más favorable que pueda llegarse a encontrar. Entonces, hay que atenderlo lo más rápido posible. De verdad, es muy útil para ambos. Hay un par de documentos que se les va a hacer llegar, como les mencionábamos ahorita en el chat. El primero de ellos es la presentación completa, se les va a hacer llegar a través por correo, y el segundo es el propio documento en Excel, para que ustedes lo puedan tomar de referencia e integrar su expediente. Es importante que independientemente de que ustedes estén o no en el centro de trabajo, estén ya con este expediente armado, porque, reitero, ahorita llegan, y aunque esté cerrado el centro de trabajo, existe la posibilidad que se lo soliciten. Entonces, y ya nos ha pasado con varios clientes. Más vale tenerlo por ahí listo y a la mano. Le voy a pedir también a Lucía si me puede ayudar a ir contestando algunas de las otras preguntas. Hay algunas que vamos a contestar en vivo, pero ya hay algunas preguntas que les hemos ido contestando de manera específica o textual a través de la misma herramienta, Questions and Answers. Ahí lo vamos a poder ir viendo. ¿Qué les voy a compartir ahora? La experiencia que hemos tenido con algunos de nuestros clientes con los cuales asesoramos directamente, con algunas otras experiencias compartidas de distintos RHs con los cuales hemos tenido oportunidad de platicar, para que veamos y entendamos cómo se lleva en la práctica esto que ahorita ya vimos de manera documental. Las inspecciones pueden venir de distinto lado. Puede venir Secretaría de Economía, puede venir Secretaría del Trabajo. Son condiciones extraordinarias, evidentemente. Y ahorita en este momento, sobre todo en esta fase 3, a partir de que entramos fase 3, no nos ha tocado un caso en donde lleguen aleatoriamente. Casi todos han llegado por quejas, al menos en el tema de evaluar si siguen o no siguen operando los centros de trabajo. Sí hay algunas inspecciones en donde llega, literalmente se da un rondín en inspector de trabajo por algunos de los mismos centros de trabajo, sobre todo en las zonas industriales, ve que están operando y se acercan. Ayer, no voy a decir el nombre de uno de nuestros clientes, pero una de las cosas que les estábamos diciendo ayer, no sé, apenas eran 9:30 de la mañana y yo ya había recibido 4 llamadas de distintas personas y de distintas entidades para preguntarnos, hoy voy a arrancar operaciones, o el próximo lunes 4 de mayo voy a arrancar operaciones, ¿cuáles son las implicaciones, no? Porque literalmente uno de ellos ya estaba en el centro de trabajo. Generamos un video que pueden encontrar en nuestras redes sociales, cortito, en donde les contestamos, no puedes ahorita, si no eres esencial, si no tienes esencialidad, no puedes estar operando. Corres el riesgo de que lleguen, te inspeccionen, te clausuren y te multen. Más tardamos nosotros en escribirles la pregunta y en mandar este video también a redes sociales, porque sabemos que es uno de los temas más inquietantes. Antes de que llegaran a este centro de trabajo, reitero, está en un centro industrial, no es una planta muy grande, han de ser como 150 empleados, y llegaron y empezaron la inspección. ¿Qué pasó? Pues alguien les dijo, este centro de trabajo está operando, y al no tener esencialidad, pues empezaron con su respectiva inspección. ¿Qué pasó? Pues literal, volvieron a agarrar sus cositas y se movieron.
Tenemos otros clientes en donde dijeron, ¿sabes qué? Todos los coches, métanlos por atrás en el área de almacén, que no se vea que estamos todos y vamos a estar sacando porque es una planta automotriz que sus clientes, que si memoria no me falla, están en Michigan, ya arrancaron. Un par de localidades en Estados Unidos ya arrancó operaciones. La mayoría de las partes de la industria automotriz en Estados Unidos va a estar arrancando en fecha 4 de mayo, estamos hablando del próximo lunes, pero de aquellos que proveen para estas otras plantas, pues tenían que arrancar en conjunto. Entonces dijeron, vámonos a esconder, y literalmente ahorita están escondidos allá atrás. ¿Cuál es el riesgo de estar haciendo esta práctica? El primero es que, pues, sobre todo y antes que nada está la salud. Seguramente todos, y ahorita me está dando comezón aquí en la nariz, porque en nuestros centros de trabajo y en nuestras áreas, para aquellos que tenemos esencialidad y que estamos operando, está todo súper limpio. Ahorita todo está lleno de cloro, muy bien. Tenemos gel antibacterial, tenemos muchos controles, estamos con nuestros cubrebocas, muy bien. Pero el fin de semana, posiblemente yo andaba en el tianguis y ustedes ni cuenta se van a dar, ni siquiera mis compañeros. El sábado tuve una reunión, se juntaron mis amigos de la secundaria, todavía se juntan, y andábamos pues, en una fiesta. No éramos muchos, nada más yo creo que éramos como unos 8 o 9. Y en estos 8 o 9 probablemente iba alguien con un caso. Del par de personas que están aquí en la oficina, ya me están volteando a ver feo. Nada de esto es cierto, pero supongamos que fuera verdad. Yo ahorita en este momento podría estar comprometiendo a mi equipo de trabajo, mencionando o omitiendo, por ejemplo, no mencionando, perdón, omitiendo, que tengo estas prácticas, y aunque yo aquí tengo todas las disposiciones de salud, probablemente existe el riesgo de contagio. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es eso: asegúrense de que estas condiciones sigan siendo favorables para evitar este contagio. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Lo que ya le pasó a la maquiladora grande en el norte, quienes por cierto también son clientes, en donde no nada más tuvieron casos y contagios, sino que ya tuvieron decesos. O sea, en el momento en el que reinician actividades, el clima de trabajo de esta planta, en donde ya tuvieron decesos, la preocupación y el movimiento en las redes sociales de los trabajadores, por su culpa nos enfermamos y cosas así, es algo que seguramente no es algo sencillo de manejar, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, lo primero es considerar estas cuestiones de salud y sanidad, y no nada más centrarnos ahora en el centro de trabajo. Independientemente de que arrancáramos el 1 de junio, esto también va a pasar en sus centros de trabajo para cuando regrese la gente. Asegúrense no nada más de tener las condiciones de sanidad en sus centros de trabajo, sino hacer una gran campaña para afuera. Ahora, retomando el tema entonces de aquellas empresas que ya inspeccionaron, les voy a platicar, por ejemplo, caso Volkswagen. Volkswagen está detenido desde hace un mes, poco más, y aunque tiene ciertas líneas operando, generando algunos productos de salud, como varias otras armadoras, llegan, nos inspeccionan, y precisamente ese es un buen ejemplo para diferenciar qué está haciendo y qué no está haciendo la gente. No llego, yo veo un guardia, ¿qué está haciendo aquí el guardia? El guardia debe estar ahí. Todos los temas de seguridad patrimonial pueden estar ahí, siguen siendo parte de esas actividades esenciales. Me encuentro a alguien que está ahí en una caldera y está validando que el instrumento sujeto a presión cumpla con las condiciones y características, o que probablemente algún proceso que en algún momento dado me puede llegar a afectar la calidad del producto esté todavía dentro de esas mismas condiciones. No pasa absolutamente nada. Inclusive, por ejemplo, con gente de mantenimiento, si no son cuadrillas muy grandes, pueden estar haciendo mantenimiento en las máquinas, y ustedes pueden estar aprovechando ese tiempo con la gente de mantenimiento, siempre y cuando cumplan estas condiciones de que no esté aquí el técnico y pásame la herramienta para otro más. O sea, con que mantengan sus actividades de sana distancia, y lo pueden hacer. Ahora, si el técnico de mantenimiento está trabajando y la misma máquina está produciendo para poder correr las pruebas, ahí probablemente ya va a haber una limitación. Pero sí existe, y tenemos información directa de Secretaría del Trabajo, en donde están permitiendo este tipo de actividades, que no se está permitiendo la producción abierta de aquello que no sea esencial. Decía Lucía hace un momento, hay una caja y hacemos cajas para la parte farmacéutica, se puede. Hacemos para la pizza. Siendo alimenticia, en estricto sentido, se puede.
sobre todo porque muchas de las pizzerías ahorita están mandando a domicilio, sí, se puede, pero lo que no podrías hacer es, por ejemplo, que esa caja sea el embalaje para carpetas de oficina, ¿no? O es una caja para guardar otro tipo de insumos que no necesariamente, o un tipo de productos que no necesariamente sean esenciales, ¿no? Es una caja para guardar bolsas con globos y ahí es donde se ponen las cajas. Bueno, eso no es esencial, pero lo que mantenga esencialidad lo pueden estar corriendo. Y retoma el caso de Volkswagen, estamos haciendo productos médicos, pueden estar trabajando. Y en el caso, por ejemplo, de la planta de Silao, en donde les dicen, ustedes no están haciendo nada médico, deben de estar cerrados, sí, pero necesitamos 100 personas para resguardo patrimonial y para actividades completamente independientes a producción, y se les permite tener hasta 100 personas, no todas, no en el mismo lugar, pero se les permite. Entonces son uno de los ejemplos en donde se tiene que hacer. Van a notar también que muchas de las fechas de arranque eran para esta semana o para el 4 de mayo de las plantas mexicanas. Ahorita en este momento no hay alguna indicación o un decreto que permita abiertamente que regresen el 4 de mayo. ¿Qué pasa si van a regresar el 4 de mayo? Están sujetos a que los puedan llegar a inspeccionar, a multar, a cerrar el centro de trabajo, no clausurar, pero sí a cerrar el centro de trabajo y a que se inicie, reitero, el procedimiento administrativo sancionador. Oye, y si a la hora de la hora, el día de mañana, el presidente de México o Secretaría de Salud, o inclusive se ponen ahí de acuerdo con economía, o relaciones exteriores y hacen un nuevo acuerdo para declarar como esencial la industria automotriz, bueno, a partir de que eso esté decretado, no platicado, a partir de que eso esté decretado en el Diario Oficial de la Federación y mencione la fecha, porque no van a mandar el día de hoy un documento que diga a partir de hoy está todo abierto, no. Seguramente hoy se decreta que a partir del lunes 4 de mayo puede empezar, nos lo van a anticipar. Nosotros creemos, de acuerdo a la familiaridad que tenemos con las distintas secretarías, particularmente la del trabajo, y en función a los comentarios que siguen siendo constantes, tanto de gobierno federal como de distintas cámaras, empresarios, los mismos clústeres, solicitando que se reabra la industria automotriz, creemos que la fecha más probable es el día 18, lunes 18, que retomemos actividades. Si yo tengo programado ahorita todavía el 4 de mayo, pues cuidado, sigue existiendo ese riesgo. Si tú decides arrancar, ahí ya te pusimos cuáles son las condiciones o características. Si no arrancan en algún momento dado el 4 y esperan a que esté el decreto, tomen por favor la fecha del 18. Preguntamos en uno de nuestros webinars hace un par de días qué día están considerando. Hay algunas que inclusive lo están considerando hasta el 1 de junio. En esos casos, si ahorita ustedes su mentalidad es al 1 de junio y son automotriz, yo les pediría mejor ahí que sí se anticipen, vayan pensando y vayan previendo a que estén listos por si las de que de verdad el día 18 sí se pueda llegar a hacer. Porque eso nos sirve a todos, ¿no? Independientemente de que tú quieras o puedas esperar al 1, también nos sirve que cuidando los controles de sanidad, arranques el 18. Es bueno para el país, es bueno para la industria y nos ayuda a mantener esta cadena de suministro, sobre todo para quienes tienen procesos o productos que se llegan a exportar. ¿Cómo le fue entonces a Volkswagen? Muy bien. Lo podemos ratificar porque el lunes que la Secretaría del Trabajo empezó a ventanear a las compañías que no están cumpliendo. Mencionó una automotriz en Arteaga, en Coahuila. Mencionó algunas retails, por ejemplo, Coppel, en donde dice esto no es esencial, no deberían. Pero también mencionó aquellas que sí lo están haciendo y dentro de ellas mencionó a General Motors, mencionó a Volkswagen, ambas plantas. Después de la inspección, la misma Secretaría del Trabajo a nivel nacional en la conferencia de prensa dice Volkswagen está cumpliendo. Entonces, podemos ratificar que las recomendaciones que les estamos haciendo el día de hoy son consistentes, no nada más con lo que está solicitando la autoridad, sino hasta para que después puedan poner su logotipo a nivel nacional, felicitándolas por estarlo cumpliendo, ¿no? Tenemos otros casos, por ejemplo, la semana pasada estábamos con Víctor, él es gerente de recursos humanos de Clarios. Clarios antes era Johnson Controls, cambia de nombre, y el producto más común, más conocido, son las baterías LTH, ¿no? Entonces, una empresa de baterías, siendo automotriz, ¿es esencial o no? Pues ellos estaban operando y tenían ese dilema. En su planta de Nuevo León llega Secretaría, llega inspección, y a través de la Secretaría de Economía del Estado de Nuevo León generaron un link en donde con ciertas preguntas básicas determinan en ese momento si la empresa es esencial o no. Ese link funciona para Nuevo León. Con gusto se los compartimos como referencia, pero funciona nada más para Nuevo León.
y es como el Estado de Nuevo León está determinando la esencialidad o no de las compañías. Llenan el formulario y al final les sale la misma o emiten esta recomendación. Por cuestiones técnicas, yo creo que alguien le bajó el switch al módem ahí casualmente cuando llegó el inspector, pero no alcanzaron a decretar en ese momento, en el momento en el que estaba el inspector, si eran esencial o no. El inspector le dijo, mientras yo no tenga ahorita este respaldo, entiendo que no es como bajar un switch y pónganse y paren la producción, pero si ahí en ese documento sale que no eres esencial, tú vas a tener que parar. Un par de días después, como levantaron el caso y lo tuvieron que mandar por correo, un par de días después les llegó la autorización. Hacen baterías, son automotriz. ¿Cómo la justificaron? Órdenes de compra, por ejemplo, ellos también trabajan con retails, con Walmart, es uno de sus principales clientes, que es esencial o está todavía dentro de las compañías esenciales, y argumentando, fundamentando también que esas mismas baterías van en ambulancias, van en equipo, en camiones o equipo pesado que mueve materias primas precisamente para poder atender. Y a partir de eso se les permitió, es una planta, si mi memoria no me falla, de 2.700 empleados aproximadamente. No se les permite estar operando a todos. Por lo mismo, si tengo una línea en donde sacamos baterías para algún otro tipo de automóviles o para algún otro tipo de procesos o productos, esas no van a operar, pero se mantuvieron operando, si mi memoria no me falla, el 30%. Estamos hablando que alrededor de 1,000 personas siguen todavía operando en esa planta. ¿Qué no fue tema de discusión o qué se les pidió forzosamente a ellos, aún teniendo 1,000 personas dentro del centro de trabajo? Uno, no pueden tener espacios con arriba de 50 personas. El comedor es uno de los más comunes. Tengo aquí 50 personas, su comedor, siendo una planta de 2.700, tiene espacio para varios cientos de personas. Pues bueno, se tuvieron que asegurar de no dejar más de 30 sillas y de distribuir las jornadas o los tiempos de alimentos para cada uno de los turnos, de tal manera que efectivamente estén tomando el tiempo correcto o adecuado para cumplir esta condición. Desde que entran, eso es muy importante. Si el inspector, desde el momento que llega, a él mismo se le toma temperatura, a él mismo se le pide o se le otorga una mascarilla para asegurarse de que estando en planta ellos lo deben de seguir, y estando en planta ellos notan que se están siguiendo las condiciones de seguridad, también les va a ayudar mucho en el tema de cerrar rápido la inspección o de permitirse operar, que se lleve lo más rápido posible, ¿no? Están siendo también muy conscientes al respecto. Cierro con un par de casos distintos porque les digo, ahorita ya entre todas las inspecciones van saliendo cada cosa. Una colega, mujer, gerente de RH, también hace unos 10 días mandamos en nuestras redes sociales, mandamos una publicación que de título decía, te multaron por no hacer caso, te ayudamos con la impugnación. La impugnación no es otra cosa más que tratar de defenderte de lo que no debiste haber hecho, ¿no? No estamos fomentando a que hagamos el mal, por el contrario, vuelvo a lo mismo, lo primero está la salud, pero también entendemos que tenemos un presidente de compañía que dice, yo voy a arrancar sí o sí. Pues bueno, yo no soy quien en algún momento dado voy a obligar al cliente a que no arranque. Mi labor más fuerte es tratarles de decir lo que sí se puede y lo que no se puede con los fundamentos legales, pero si en algún momento dado alguien está abierto, pues decimos nosotros te apoyamos. Y me escribe la gerente de RH mencionando, ojalá no sea yo porque nosotros seguimos operando, no tenemos cómo justificar la esencialidad. Dije, pues de verdad, ojalá no seas tú, Juanita, por mencionar un nombre. Y a la siguiente semana llegó la inspección. Entre la misma presión que ya tenía ella y los planes alternativos que estaban teniendo, ellos ya estaban prácticamente convencidos de cerrar, aunque seguían operando. Cuando llega el inspector y notó que estaban operando y notó que no tenían cómo justificar la esencialidad también, lo que entiendo que hizo el inspector es, bueno, me voy a ir a dar la vuelta a cerrar todas las demás del parque. Entiendo que tú me dices que estaba cerrando y que hoy es tu último día. Cuando yo regrese, ya tuviste que haber sacado tu último embarque y tu gente ya tuvo que haberse ido. Y literalmente les dio un par de horas para que acabaran de cerrar su centro de trabajo y en la inspección tomó evidencia de que estaba cerrado el centro de trabajo. Entonces, sin que hubiera ahí alguna trampa ni corrupción ni algún incumplimiento de por medio,
el mismo inspector fue consciente y ellos mismos ya estaban preparados para cerrar. Entonces, este mismo caso en donde no soy esencial y debo de estar cerrado y llegaron, les puedo decir que por ese lado salió positivo, pero depende mucho de las condiciones y del inspector. No estoy seguro que estas compañías que la Secretaría del Trabajo mencionó ayer lunes, a nivel nacional, realmente no les hayan comenzado un procedimiento administrativo sancionador. Por el contrario, ella misma lo dice, ¿no? Se inicia el procedimiento administrativo sancionador correspondiente y a partir de ahí, pues son las multas que el día de hoy ya compartimos. Cierro con estos distintos ejemplos, el cómo en algún momento dado se están llevando las inspecciones, esperando que la información hasta este momento sea de mucha utilidad. Voy a dar estos últimos minutos para atender las preguntas que seguramente tienen, que ahorita veo que tenemos 7 pendientes. Y pasamos ya al cierre de la sesión para terminar en tiempo. Octavio pregunta, ¿solo al tener un solo contagio de COVID, la autoridad puede solicitar el cierre del sitio? Sí, Octavio. Recuerda que desde que se empezaron a emitir los primeros documentos, permítame un momento, déjame ver si puedo abrir la presentación que tengo por aquí. Voy a compartir ahorita un poco una pantalla. Ajá. Permítanme un momento. Estoy abriendo yo un documento que ahorita les voy a compartir. Permítanme un momento, por favor. Aquí está. Retomo pantalla y voy a parar esta otra y voy a iniciar la propia. Ahí ya deben de estar ustedes viendo mi pantalla. Este es un comunicado que nosotros mandamos desde el día 24 de marzo. Tiene un mes de esto, en donde empezamos a mencionarles cuáles son los comunicados técnicos. Esto es del sábado 14 de marzo. Y en este comunicado técnico, ellos nos mencionaban escenario 1, escenario 2 y escenario 3. Ahorita que ya estamos en esta fase 3 pandémica con brotes regionales, dispersión nacional, esto, reitero, tiene más de un mes. Compartieron también una tabla en donde hice intervenciones de prevención y en la fase 3 epidémica, en la parte de hasta abajo, donde dice lugar de trabajo, suspensión de actividades en centros laborales con brotes activos. Ya está ratificada inclusive por varias entidades estatales. Ya les dijeron, no importa que hagas alimentos, no importa que seas un Walmart, si tú tienes un caso positivo, van a suspender actividades en tu centro de trabajo, aún siendo esencial con un caso positivo. Por eso es importante que en algún momento dado ustedes tengan el cuidado y la atención no nada más con sus centros de trabajo, sino para estas actividades adicionales, reitero, que van a estar haciendo sus equipos. Además, va a haber mucha algarabía por regresar a los centros de trabajo, pero vamos a tener que mantener estos controles porque en algún momento dado pueden llegar a tener algunos rebrotes. Ahorita vamos a empezar a ver en noticias que hay países en donde lo están controlando, pero hay otros en donde lo controlaron y después empiezan a tener otros rebrotes porque ya bajamos un poco la guardia. Entonces, hay que asegurarnos de mantener arriba la guardia, Octavio. Pregunta Liliana, si ya se realizó el contacto con la Secretaría de Economía enviando escrito y la carta del cliente de actividad esencial donde se indica que nuestra actividad es esencial para la continuidad de su negocio, pero Secretaría de Economía solo responde que revisemos el catálogo, es decir, no te dice ni sí ni no, la respuesta es un no. Te tienen que decir sí para que lo puedas operar. ¿Cuál es el fundamento legal para pagar salarios completos en caso de cerrar la empresa y mandar a descansar a su casa a los trabajadores? Pues la emergencia sanitaria fue declarada en un acuerdo y en y en todos los demás acuerdos no hay nada sobre ese punto. Lo único que hay en la Ley Federal del Trabajo es el artículo 429. Bueno, el 429, Carlos, te dice que en caso de una contingencia sanitaria, tú debes de pagar un salario mínimo por lo menos. Pero el gobierno lo que dice es que no ha declarado ninguna contingencia sanitaria. Ahorita tú no vas a ver ninguna contingencia. Hay una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y entonces en el mismo artículo menciona por causa de fuerza mayor. Por lo tanto, es la autoridad quien determinará
cuál es el salario que se debe pagar. Y la autoridad lo que dice es el 100%. Pero, y no vuelvo a lo mismo, si quieren, probablemente varios de ustedes es la primera ocasión que están en familiaridad con nuestra firma, pero si tú retomas algunas de las recomendaciones y de los videos que compartimos, debe estar en Facebook. Busco una publicación en nuestro Facebook que es aproximadamente hace como unas 3 semanas. De título debe de decir, debo pagar al 100%. Y vas a ver declaraciones de la Secretaría del Trabajo en donde dicen, no, negocien. Ahorita más de la mitad de las compañías tienen negociados entre un 50 y un 70% de salario. Lo puedes hacer. Sin embargo, Carlos, para que lo puedas ejecutar, tienes que generar un convenio de modificación de condiciones de trabajo. Este convenio de modificación de condiciones de trabajo es el instrumento legal que te permite hacer eso y que te ampara todavía para que en caso de una controversia puedes llegar a poderlo amparar. Normalmente tu despacho de abogados te puede ayudar a generarlo. En caso contrario, nosotros en la firma, la verdad es que no recuerdo el costo, pero es muy accesible. Y si quieres, ahorita te compartimos el correo de la licenciada Lucía, que es quien se encarga de esta parte. Le pediría, por favor, si Carlita me ayuda a ponerles el correo de Lucía para que le puedan solicitar información al respecto. Entonces, ¿puedo pagar menos del 100? Sí. La primera recomendación es tomar los días de vacaciones que tenga tu equipo de trabajo. Si tú le capturas vacaciones, no estás bajando salario, les vas a pagar el 100%, pero tú ya estás tomando días que todos en algún momento dado ellos iban a tomar en cuanto tengas vacaciones. Si a partir de ahí, por las condiciones económicas, no puedes mantener el pago del 100%, vas a necesitar generar un convenio, que reitero, en la mayor parte de los casos oscila sobre un 50%, al menos en esta industria automotriz. Hay algunos otros convenios distintos, pero cada compañía es distinta. Claudia, se pidió en su momento que se mencionara el punto referente al pago que debemos considerar para los trabajadores que están considerados como vulnerables. Se tocará el punto. El pago para los vulnerables sigue siendo el mismo. Una de las preguntas más comunes es, a ver, desde el 24 de marzo nos dijeron que se pagaron al 100 y hasta ahorita el acuerdo sigue siendo el mismo, solamente lo han extendido. Por lo tanto, la respuesta legal es que el acuerdo sigue diciendo que se le pague al 100%. Pero yo le empecé a pagar 50% a todas mis personas. Bueno, esas personas es un convenio que tú hiciste con los trabajadores o con el sindicato, pero el acuerdo o el decreto a nivel nacional tiene mayor importancia que lo que tú hayas convenido en lo individual. Por lo tanto, la justificación del por qué ahora le estoy pagando menos a los, o por qué pagar menos a los que están en situación de vulnerabilidad, pudiera ser menos defendible antes que el 100%. No, yo ya lo decidí y mi despacho de abogados me dice que sí pague el 50%. Bueno, de nuestra parte solo nos resta decirte que existiría un riesgo de que esas personas vayan a la autoridad y que la misma autoridad con el decreto regrese y te diga, no, tú tienes un convenio con tus trabajadores, pero en estos grupos vulnerables, porque ahí sí fue muy específico. Si te fijas, el acuerdo no dijo cómo le ibas a pagar a toda tu gente, pero sí dijo cómo le ibas a pagar a los vulnerables. Entonces va a regresar a la autoridad y yo te dije cómo pagar a los vulnerables y ahí está el fundamento legal. Debemos tener enfermería con médico obligatoriamente, son 200 empleados. Arriba de 100 empleados por ley, tienes la obligatoriedad de tener un servicio médico. Así es que la respuesta es sí, al menos con ese número de empleados. Tienes brigadistas y 2 técnicos de enfermería. De hecho, debes de tener un médico responsable que aunque no necesariamente esté en planta, sí tienes que evidenciar que esté en el centro de trabajo, que se da sus vueltas en el centro de trabajo. Y lo puedes inclusive subcontratar, pero sí lo puedes llegar a tener. Protección Civil está facultada para realizar inspecciones. Los tienen, no para realizar una inspección completa, pero te puedo decir que lo que hemos notado, Luis Arturo, es que son las que están haciendo como estas guardias para validar quién está abierto y quién no. Si están abiertos, llegan y te invitan a cerrar. No eres esencial, cierra por favor. No les haces caso y ya se dirigen con Secretaría del Trabajo. ¿En cuántos metros cuadrados deben de estar menos de 50 personas? En espacios cerrados y en el mismo espacio. No hay una medida en un artículo donde te diga en 5 por 5 metros puedes tener, no. Puedes tener tu comedor que puede ser muy grande, llego y cuento y hay 50 personas, ahí te van a decir, hay 50 personas en un espacio cerrado, deben de estar para 3. Mi línea de producción son 3 naves, tengo 15 en cada nave, no hay problema, estás bien. Tengo 50 en la primera nave, ahí puede que sí vayan a haber conflictos, sobre todo si están muy cercanos, ¿no? Literalmente, si a la vista tú alcanzas a ver las 50 personas, seguramente te lo van a rechazar. Creo que ese es uno
medio ambiguo, pero ese es uno de los criterios que te puede llegar a ser más práctico. Víctor, un gusto saludarte, Nada por más cierto. me gustaría comentar Sí. algo al respecto. De acuerdo a la conversación que tuvimos con la autoridad laboral, a veces nos decía, bueno, pues una empresa que es catalogada como esencial, son 1000 trabajadores, que los 1000 están fabricando algo, comida, actividades alimenticias, mascarillas, respiradores, es una planta productiva de 1000 trabajadores. O sea, bueno, podemos llegar a generar excepciones donde se demuestre al 100% la esencialidad de todos los trabajadores que están ahí. Es una empresa de hectárea, de mucho espacio, pero además se están tomando todas las medidas necesarias para evitar el contagio de los trabajadores. Entonces, por eso tiene mucho que ver. Si yo decido que esos 1000 tienen que estar ahí en el centro de trabajo porque los 1000 tienen que producir, pero que los 1000 efectivamente se estén dedicando a la producción. Si en total son 1000 trabajadores, pero de esos 1000 son otros 300, de esos 1000 son 200 del área administrativa que pueden estar trabajando desde su casa. Entonces, eso me ayuda mucho a determinar o a que la autoridad determine que efectivamente estoy cumpliendo con esas medidas de mitigación, porque mi headcount es de 1200, pero solamente tengo a los 1000 estrictamente indispensables y esos 1000 estrictamente indispensables se están cumpliendo estas medidas. Mira, ya cambié los horarios de comedor, mira, ya cambié este manejo en el comedor, cada 2 horas están limpiando su máquina, cada 2 horas tienen que parar para ir al baño y lavarse las manos, tengo estaciones de lavado de manos. O sea, todo lo que ustedes pudieran llegar a demostrar que a pesar de que tienen a más gente en el centro de trabajo, pero están mitigando el riesgo, eso les va a ayudar muchísimo. Y nada más complemento en lo de la parte de arriba, decían cuál es el fundamento legal para poderles pagar a todos los trabajadores, el acuerdo del día 24 de marzo, y justo en la presentación, por ahí se los definí, es en donde dice que se van a respetar las relaciones, no se suspenden las relaciones de trabajo, continúan y por lo tanto se debe de respetar lo que diga el contrato colectivo y el contrato individual, o las relaciones colectivas y las relaciones individuales. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente yo voy a garantizar el salario que ahí dice que debo de tener el trabajador. Listo. Perfecto. Muchas gracias. Víctor, si llega a haber un caso de COVID en la planta, ¿cómo aplicará que la autoridad cierre el establecimiento? Miren, de hecho, aquí les doy un tip muy importante. Normalmente cuando tenemos un accidente en planta, procuramos inclusive que no vaya a Seguro Social, procuramos atenderlo. Lo podemos hacer de la misma manera. Nosotros podemos pedirle a las personas que nos lleguen a salir como un posible positivo, que en caso de ser necesaria la atención, vayan y se atiendan en un particular. En la práctica, en la mayor parte de los casos, los síntomas pueden llegarse a mantener atendidos en casa y solo en caso de que empiecen ya a tener afectaciones muy severas, complicación para respirar o que las personas sean parte de este grupo vulnerable, en donde evidentemente el grado de mortalidad es más alto, entonces procuren generar un convenio para que no necesariamente salga el caso. ¿Cómo se va a enterar la autoridad? Pues de manera muy sencilla, cuando se detecta que es positivo, ellos tienen toda la información del historial de en qué compañía laboran. Entonces hay una comunicación ahí para poderlo determinar y es donde a partir de ese momento seguramente pudieran llegar a tener conflicto, ¿no? En el caso, reitero, de esta maquiladora en Juárez, lo que pasó es que la gente empezó a hacer mucho alboroto, salieron varios comunicados en redes sociales, se fue a los periódicos y la misma autoridad ya hasta siente la presión mediática de lo que tienen que hacer. Entonces, maneras hay muchas, pero espero este par de tips les pueda llegar a ser funcional. Al personal vulnerable que se fue al 100%, al personal vulnerable se fue al 100%, ahora con la extensión de tiempo, ¿puede aplicarles el pago de vacaciones? Si las tiene Yasmín, adelante. Tú no tienes ningún conflicto y solamente asegúrate de capturar vacaciones como concepto en sus respectivos pagos de nómina y que tengas firmado la autorización de ellos para que tú lo tomes como vacaciones. Gracias, Rodrigo. Efectivamente recibimos carta de nuestros abogados mencionando que les podía pagar de acuerdo al convenio establecido. Bueno, claro, espero de verdad que esa carta sea suficiente y que si la autoridad lo determina y te diga pues lo que tus abogados dijeron está bien, sea necesario. En caso contrario, como les decimos a nuestros clientes, aquí estamos para apoyarlos también en las impugnaciones, en las buenas y en las malas. Y no es por demeritar el trabajo de los abogados, La verdad es que hay que respetar mucho el trabajo de todos y lo que nosotros les decimos más es solamente lo que viene amparado directamente con la fundamentación. Nosotros te decimos que la fundamentación es el mismo acuerdo que se emitió y que es claro. Valdría la pena preguntarle esta carta de tus abogados a ver cuál es la fundamentación legal.
Y Adrián, en una de las conferencias, el secretario de Salud mencionó que podría realizarse actividades entre 35 y 40% del 100% de la población. ¿Esto puede aplicar? Desconozco a cuál te refieres específicamente, pero te puedo decir, eres esencial, puedes estar al 100% siempre y cuando respetes las condiciones de sana distancia y de salubridad. No soy esencial, puedo estar entre el 35 y 40%, no, corres un riesgo. Entonces, cierro con esto la sesión, nos pasamos un par de minutos, pero espero hayan sido muy productivos. Por favor, les pediría, les va a aparecer una herramienta en la parte de abajo que dice Polls, nos ayuden a evaluar sus expectativas, el cierre de la sesión, qué tan satisfechos quedan con la misma, eso nos ayuda a nosotros a mejorar. Gracias, Clúster Automotriz del Estado de México, Clúster Automotriz Puebla, Tlaxcala, Zona Centro, CIMAL y Laguna en Saltillo y Laguna en Coahuila, por acompañarnos y promover estas buenas prácticas. Esperamos que, como lo mencionamos al inicio, no nada más se queden con información que les sea de utilidad, sino que se convierta en un plan de acción que les permita tomar decisiones y que nuevamente estas decisiones nos ayuden a salir adelante rápido en nuestros trabajos, en nuestras compañías, en nuestras zonas y a echar a andar lo más rápido que se pueda también al país. De verdad, gracias Lucía por tus siempre tan asertiva y buena aportación. Si tienen alguna duda específica o requieren ponerse en contacto, ahí vienen nuestros medios de contacto y también pueden contactar a la licenciada Lucía en el correo que les compartimos en el chat. Si quieren compartir algo más, de verdad, muy bienvenidos. Gracias, Claudia, por tu comentario en el chat. Y gracias, Rodrigo, como siempre, profesionales. Un gusto, en serio. Hacemos lo que nos gusta y además lo hacemos con mucho gusto y mucho cariño. Entonces, gracias por ello. Que tengan un excelente día, excelente cierre de semana también. Mucha salud para ustedes, seres queridos. Buen día.